Hay historias que se cuentan. Y otras, que se escuchan cuando todo está en silencio. Relatos que nacen en pueblos olvidados. En iglesias abandonadas. En caminos donde nadie debería detenerse. Historias que no fueron escritas. Fueron susurradas. Aquí, no todo es ficción. Algunas de estas voces siguen buscando a quien contarle lo que pasó. Y esta noche te eligieron a ti. Bienvenido a Susurros del Pasado. Si sientes que algo se movió mientras escuchabas. Si miraste detrás de ti sin razón. O si simplemente quieres seguir explorando lo que otros no se atreven. Suscríbete al canal. Activa la campanita si te atreves a escuchar más. Deja tu like. Y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te inquietó, o cuál historia quieres que cobre vida después? Porque esto apenas comienza. Y una vez que entras, las historias ya no te sueltan. El Cristo que abrió los ojos. En un pequeño pueblo, un Cristo crucificado abrió los ojos frente a todos durante la misa de Semana Santa. Lo que ocurrió después hizo que la iglesia quedara vacía por años. Y algunos aseguran que todavía te sigue mirando. El pueblo de San Jerónimo del Silencio no aparecía en los mapas modernos. Era uno de esos lugares donde el tiempo se arrastraba como una sombra cansada, donde las campanas de la iglesia marcaban no solo las horas, sino los destinos. Cada Semana Santa, la comunidad se reunía en la antigua capilla de piedra, un templo viejo, con paredes que respiraban humedad y secretos. En el altar principal descansaba una figura que todos conocían, y temían en silencio. Un Cristo tallado en madera oscura. Antiguo. Demasiado real. Sus ojos estaban cerrados, pero no de forma tranquila. Parecía más bien que los mantenía así, por decisión propia. Los ancianos del pueblo contaban que esa imagen había llegado décadas atrás, traída por un sacerdote que nunca explicó su origen. Lo único que dijo antes de morir fue: nunca recen cuando sus ojos se abran. Nadie entendió eso, hasta aquella noche. Era Viernes Santo. La iglesia estaba llena. Velas temblorosas iluminaban el rostro del Cristo, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. El aire olía a incienso, y algo más. Algo viejo. Algo enterrado. El padre Tomás comenzó la misa con voz firme, aunque sus manos delataban un ligero temblor. Hoy recordamos el sacrificio, dijo, mientras el silencio se apoderaba del lugar. Entonces ocurrió. Un crujido. No de madera vieja, sino de algo tensándose. Una mujer en la primera fila lo vio primero. El párpado del Cristo se movió. Parpadeó. Una vez. Luego otra. Y entonces. Se abrieron. No eran ojos vacíos. No eran ojos muertos. Eran ojos húmedos. Vivos. Observando. Mirando directamente hacia la multitud. Un grito rompió la iglesia. Luego otro. La gente comenzó a retroceder, tropezando entre sí, tirando bancas, rezando sin orden. Pero el padre Tomás no huyó. Se quedó inmóvil, mirando hacia arriba. No, o susurró. No ahora. El Cristo inclinó ligeramente la cabeza. Un movimiento mínimo, pero imposible. Y entonces habló. No con palabras, sino con un sonido que nadie pudo describir después. Algunos dijeron que era un lamento. Otros, que era un susurro dentro de sus propias mentes. Pero todos entendieron lo mismo. Aún no han pagado. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Los gritos llenaron el templo. La puerta principal se cerró de golpe, sola. Durante lo que parecieron horas, nadie pudo salir. Y en la oscuridad se escuchaban pasos. Lentos. Arrastrados. Como si alguien, o algo, caminara entre ellos. Al amanecer, las puertas se abrieron. Pero el pueblo ya no era el mismo. Algunas personas desaparecieron. Otras, nunca volvieron a hablar.
Y unos cuantos juraban que, incluso fuera de la iglesia, seguían sintiendo esa mirada. El padre Tomás fue encontrado frente al altar, arrodillado, con los ojos abiertos, inmóviles, mirando hacia arriba, sonriendo. Desde ese día, la iglesia fue cerrada, sellada, abandonada. Pero los viajeros que pasan por el pueblo aseguran que, algunas noches, las velas vuelven a encenderse solas. Y si te acercas lo suficiente a las ventanas rotas, puedes verlo. El Cristo, con los ojos abiertos, esperando, como si reconociera algo en ti, como si supiera que tarde o temprano vas a entrar. La noche no siempre es silencio. A veces, es advertencia. Hay pueblos donde las puertas se cierran temprano, no por costumbre, sino por supervivencia, donde las velas no iluminan, solo anuncian, y donde el sonido más aterrador no es un grito, es una fila de pasos, caminando al mismo ritmo, en la oscuridad. Dicen que, durante la madrugada del Viernes Santo, nadie debe mirar por la ventana, porque lo que pasa por las calles no busca testigos, busca compañía. Así que si esta noche escuchas algo afuera, no te acerques, no respires fuerte, y por lo que más quieras, no mires, porque la procesión ya viene en camino. La procesión de los condenados. Cada año, durante Semana Santa, una procesión aparece en las calles vacías de un pueblo olvidado. No son fieles. Son almas condenadas. Y si te ven, te invitan a caminar con ellos. Para siempre. El pueblo de Santa Lucía de Lamento no tenía turistas, ni visitantes, ni despedidas. Solo llegadas. Y casi nadie recordaba cómo se iba. Ubicado entre montañas secas y caminos que parecían desaparecer al caer la noche, el lugar vivía bajo una tradición que nadie se atrevía a romper. Durante la madrugada del Viernes Santo, nadie debía salir. Ni por curiosidad. Ni por fe. Ni por error. Porque esa era la noche en la que pasaba la procesión. Don Eusebio, el hombre más viejo del pueblo, decía que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la procesión era real. Devota. Humana. Pero algo ocurrió. Algo que nadie quería contar completo. Solo fragmentos. Susurros. Se decía que, hace más de 100 años, durante una de esas procesiones, un grupo de fieles decidió acortar camino por una vereda prohibida, una que cruzaba un antiguo camposanto olvidado. A pesar de las advertencias del sacerdote, avanzaron. Cantando. Rezando. Cargando imágenes sagradas. Y entonces, la niebla cayó. Espesa. Negra. Viva. Los cantos se transformaron en murmullos. Los murmullos en gritos. Y los gritos, en silencio. Nunca regresaron. Pero desde entonces, cada Viernes Santo, regresan. La primera vez que alguien volvió a verlos, intentó advertir al pueblo. Dijo que no caminaban, flotaban ligeramente. Que sus rostros estaban cubiertos por velos, pero que algo se movía debajo. Que las velas que cargaban no iluminaban. Oscurecían. Nadie le creyó. Hasta que esa misma noche, lo encontraron frente a su casa. De pie. Sosteniendo una vela negra. Sin recordar quién era. Desde entonces, las casas se sellan antes de la medianoche. Las puertas se trancan. Las ventanas se cubren. Y nadie, absolutamente nadie, mira hacia afuera. Excepto una vez. Mateo tenía 12 años cuando decidió hacerlo. La curiosidad, como siempre, fue más fuerte que el miedo heredado. Esperó a que sus padres se durmieran. Caminó descalzo hasta la ventana. Y miró. Al principio, nada. Solo el silencio. Luego, una luz. Pequeña. Temblorosa. Otra. Y otra.
hasta formar una fila interminable de figuras avanzando lentamente por la calle. La procesión. Vestidos con túnicas oscuras, arrastrando cadenas, cargando velas negras que parecían absorber la luz. No había cantos. No había rezos. Solo un sonido. Pasos arrastrados, al unísono. Mateo contuvo la respiración. Entonces uno de ellos se detuvo. Giró la cabeza. Lentamente. Demasiado lentamente. Y aunque su rostro estaba cubierto, Mateo supo que lo estaba mirando. El aire dentro de su casa se volvió pesado. La vela de la figura se encendió con más intensidad. Y entonces, los demás también se detuvieron. Uno por uno. Girando. Mirando hacia la misma ventana. Hacia él. Mateo quiso correr. Pero no pudo. Sus pies no respondían. Su cuerpo tampoco. Solo podía mirar, como ellos. Y entonces escuchó algo. No afuera. Dentro de su cabeza. Ven, camina con nosotros. La ventana se abrió sola. El frío entró como una mano invisible. Y Mateo dio un paso. Luego otro. Y otro. Cuando sus padres despertaron, la puerta estaba abierta. La calle, vacía. Pero en el suelo, había cera negra derretida. Años después, una nueva figura apareció en la procesión. Más pequeña. Más delgada. Caminando lentamente, con una vela en la mano. Y aunque su rostro estaba cubierto, algunos juraban que debajo del velo seguía llorando. Hoy en día, el pueblo sigue en pie. Callado. Obediente. Pero si alguna vez pasas por ahí, en Viernes Santo, y escuchas pasos en la madrugada, no mires. No respires fuerte. No hagas ruido. Porque si la procesión se detiene, ya no eres un espectador. Eres parte del camino. Hay historias que comienzan con un nacimiento. Y otras, con una advertencia. En algunos pueblos, cuando un niño llega al mundo, no siempre es motivo de alegría. A veces, el silencio pesa más que el llanto. Dicen que hay señales. Pequeñas, casi invisibles. Que anuncian cuando algo no viene solo. Una mirada que no corresponde a un recién nacido. Un llanto, demasiado profundo. Una sombra, que no pertenece a la madre. Y aunque muchos prefieren ignorarlo, las abuelas lo saben. Los viejos lo recuerdan. Y los que lo han visto no vuelven a hablar de ello. Porque hay vidas que no deberían comenzar. Y cuando lo hacen, no vienen a este mundo a vivir. Vienen a reclamar algo. Así que si alguna vez escuchas llorar a un bebé, cuando no hay ninguno cerca, no lo busques. Porque tal vez él ya te encontró primero. El niño que no debía nacer. En un pueblo donde los nacimientos siempre eran celebrados. Hubo uno que nadie quiso bendecir. El bebé no lloró al nacer. Solo miró. Y desde ese día, algo comenzó a crecer, dentro de todos. En San Isidro de las Sombras, el tiempo parecía avanzar con cautela, como si supiera que algo estaba mal desde hace mucho. Era un pueblo pequeño, rodeado de cerros secos y caminos que desaparecían en la noche. Ahí, los nacimientos eran motivo de fiesta. Las campanas sonaban, las vecinas llevaban comida, y el llanto de un recién nacido era la señal de que la vida seguía su curso. Hasta que llegó ese nacimiento. María llevaba meses sin hablar mucho. Desde que supo que estaba embarazada, algo en ella cambió. No era tristeza, era otra cosa. Como si escuchara algo que nadie más podía oír. Las mujeres del pueblo empezaron a notar detalles. No tejía ropa para el bebé. No hablaba de nombres. No sonreía cuando tocaban su vientre. Y por las noches, decían que su casa permanecía en silencio absoluto. Ni un suspiro. Ni un movimiento. Ni un latido. La partera,
doña Candelaria, fue la primera en inquietarse de verdad. Ese niño no se está formando como debe, murmuró una tarde. Hay vientres, que no son solo vientres. Pero nadie quiso escucharla. Hasta el día del parto. El cielo estaba cubierto. No había viento. No había sonido. Dentro de la casa, solo respiraciones contenidas. María no gritó. No pidió ayuda. No lloró. El parto fue demasiado rápido. Demasiado limpio. Demasiado silencioso. Y entonces nació. Pero no hubo llanto. No hubo movimiento. Doña Candelaria lo sostuvo entre sus manos, y sintió algo que nunca había sentido en su vida. El niño estaba tibio. Pero no respiraba. Y aún así, sus ojos estaban abiertos. Mirando. Fijos. Profundos. Como si no acabara de llegar, sino de regresar. Ah, no, susurró la partera, retrocediendo. Esto no. El bebé giró ligeramente la cabeza. La miró directamente. Y entonces sonrió. No era una sonrisa de recién nacido. Era consciente. Antigua. Incorrecta. La vela más cercana se apagó. Luego otra. Y otra. El aire se volvió pesado, denso, como si la casa entera estuviera conteniendo algo. No lo bauticen, dijo doña Candelaria con voz rota. No lo nombren, o se quedará. Pero ya era tarde. María extendió los brazos. Es mi hijo. Y lo abrazó. Esa misma noche, comenzaron los cambios. Los animales del pueblo dejaron de acercarse a la casa. Los perros lloraban. Las gallinas no ponían huevos. Y dentro de la casa, el bebé no lloraba. Nunca. Solo observaba. Pasaron los días, y luego las semanas. El niño crecía. Pero no como los demás. No necesitaba alimento constante. No dormía. Y su mirada seguía siendo la misma. Demasiado fija. Demasiado presente. Una noche, un vecino juró haber visto algo a través de la ventana. El niño, de pie. Observando hacia afuera. Sonriendo. Los rumores se convirtieron en miedo. El miedo en distancia. Y la distancia, en abandono. Nadie volvió a visitar a María. Excepto doña Candelaria. Una última vez. Entró a la casa con una vela en la mano. El aire era frío, pero no natural. Pesado. Como si cada paso costara. Debiste escucharme, susurró. María no respondió. Estaba sentada en la esquina. Inmóvil. Con la mirada perdida. ¿Dónde está? Preguntó la partera. Entonces. Una voz respondió. Pero no era la de María. Aquí. Desde atrás. Doña Candelaria giró lentamente. Y lo vio. El niño, de pie en la oscuridad. Mirándola. Sus ojos brillaban ligeramente. Tú sabías, dijo con una voz imposible. Y aún así me dejaste entrar. La vela se apagó. Y el grito de la partera nunca salió de la casa. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. María, desaparecida. La partera, también. El niño. Nunca fue encontrado. Pero desde entonces. En San Isidro de las Sombras. A veces se escucha un llanto en la madrugada. No de dolor. No de hambre. Sino de algo que llama. Y quienes han seguido ese sonido. No regresan iguales. Porque dicen. Que cuando lo encuentras. Él no te ve como un extraño. Te ve. Como si siempre te hubiera estado esperando. Las campanas de una iglesia no siempre anuncian la hora. A veces, anuncian algo más. En ciertos pueblos, cuando cae la noche. Hay un sonido que nadie quiere escuchar. No porque sea fuerte.
sino porque suena cuando no debería. Dicen que hay campanas que no necesitan manos, porque quien las hace sonar ya no pertenece a este mundo. Un campanero olvidado, enterrado y condenado a seguir llamando a quienes aún respiran. Pero lo más inquietante no es el sonido. Es lo que ocurre cuando decides buscar de dónde viene. Porque algunos aseguran que al subir al campanario no encuentras a nadie. Solo una cuerda moviéndose sola. Y una sombra que no tiene rostro. Así que si alguna vez escuchas una campana en plena madrugada, cuenta los sonidos. Porque después del tercero, puede que ya no estés escuchando. Puede que te estén llamando. El campanero sin rostro. En un pueblo donde la iglesia llevaba años abandonada, la campana comenzó a sonar sola cada madrugada. ¿Quién subió al campanario para investigar? Nunca volvió siendo el mismo. Porque allá arriba, alguien seguía tocando. El pueblo de San Bartolomé del Eco era conocido por una sola cosa. El silencio. No ese silencio tranquilo de los campos, sino uno pesado, como si algo hubiera sido callado a la fuerza. En el centro del pueblo, como un testigo olvidado, se alzaba la vieja iglesia. Su campanario, alto, delgado, siempre visible. Siempre vigilante. Hacía más de 20 años que nadie subía. Desde la noche en que el último campanero murió. O al menos, eso dijeron. Su nombre era Julián. Un hombre solitario, dedicado a su oficio. Cada amanecer y cada anochecer, sus manos hacían cantar la campana, marcando el ritmo del pueblo. Hasta aquella madrugada. Dicen que la campana comenzó a sonar, antes de tiempo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y luego, sin parar. Los vecinos despertaron confundidos. Nadie entendía qué ocurría. Cuando finalmente alguien se atrevió a subir, encontró la cuerda moviéndose sola. Y a Julián. Tirado en el suelo. Sin rostro. No arrancado. No destruido. Simplemente, inexistente. Liso. Como si nunca hubiera tenido uno. Después de eso, la iglesia fue cerrada. Sellada. Olvidada. Pero el sonido nunca se fue. Cada cierto tiempo, la campana volvía a sonar. Siempre en la madrugada. Siempre, 3 veces. Y siempre, alguien lo escuchaba más fuerte que los demás. Esa vez fue Mateo. Un hombre que no creía en historias. Ni en supersticiones. Ni en advertencias. Es solo viento, decía. Metal viejo, madera floja. Hasta que una noche, lo escuchó. Claro. Cercano. Pesado. Don. El sonido vibró dentro de su pecho. Don. Las paredes parecieron responder. Don. Y entonces, silencio. Mateo se levantó. Tomó una linterna. Y salió. El pueblo dormía. Pero la iglesia lo esperaba. La puerta, que llevaba años cerrada, estaba entreabierta. Como si alguien, o algo, acabara de entrar. El interior olía a polvo y abandono. Cada paso levantaba ecos. Y arriba. El campanario. Mateo avanzó. Subió. Escalón por escalón. La madera crujía bajo sus pies. El aire se volvía más frío. Más denso. Como si subir no fuera buena idea. Pero ya era tarde para dudar. Al llegar arriba, lo primero que vio fue la cuerda. Moviéndose. Lentamente. Sin viento. Sin manos. «Hola», preguntó. Silencio. Entonces, la campana sonó. Justo frente a él. Sin que nadie la tocara. El sonido lo sacudió. Y en ese instante, sintió algo. No detrás. No enfrente.
Alrededor. Giró lentamente. Y lo vio. Una figura. De pie. Alta. Inmóvil. Vestida con ropas viejas. Oscuras. ¿Y dónde debería haber un rostro? No había nada. Ni ojos. Ni boca. Ni piel. Solo una superficie lisa, imposible. El campanero. Mateo intentó retroceder. Pero no pudo. La cuerda se tensó. La campana volvió a sonar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y con cada golpe. La figura se acercaba. Sin pasos. Sin ruido. Deslizándose. Hasta quedar frente a él. A centímetros. Y aunque no tenía ojos, Mateo sintió que lo estaba mirando. Que lo estaba reconociendo. La mano de la figura se levantó. Lentamente. Y tocó su rostro. El grito de Mateo se perdió en el eco de la campana. A la mañana siguiente. El pueblo despertó con un nuevo sonido. 3 campanadas. Más fuertes que nunca. Cuando subieron al campanario, encontraron a Mateo. De pie. Junto a la cuerda. Inmóvil. Y su rostro. Había desaparecido. Desde entonces. La campana nunca ha dejado de sonar. Porque ahora. Hay alguien más. Ayudando a tocarla. Y si alguna vez escuchas 3 campanadas en la madrugada. No cuentes el tiempo. No busques la torre. Porque puede que cuando levantes la mirada. Ya haya alguien. Esperando por tu rostro. Dicen que todos tenemos algo que ocultar. Un pensamiento. Un error. Un pecado. Y que hay un lugar donde todo puede ser perdonado. Pero no todas las confesiones llegan al oído correcto. En algunas iglesias antiguas. Cuando cae la noche. El confesionario no siempre está vacío. A veces, alguien ya está esperando del otro lado. Escuchando. Respirando. Aprendiendo cada palabra que dices. Porque hay secretos. Que no buscan absolución. Buscan ser recordados. Y hay voces. Que no pertenecen a ningún sacerdote. Pero aún así, responden. Así que si alguna vez te arrodillas. Y decides confesar lo que nunca le has dicho a nadie. Escucha bien la respuesta. Porque puede que no sea perdón. Puede que sea una invitación. La última confesión. Un hombre entró a una iglesia abandonada para confesar sus pecados. Pero la voz que respondió no era la de un sacerdote. Y lo peor es que sabía cosas que él nunca había dicho. En el pueblo de San Miguel de las Ánimas, había una iglesia que nadie visitaba después del anochecer. No porque estuviera en ruinas. No porque fuera peligrosa. Sino porque algo dentro de ella escuchaba. La gente aún acudía durante el día. Rezaban, encendían velas, pedían milagros. Pero al caer la noche, las puertas se cerraban. Y nadie se quedaba. Excepto una vez. Tomás no creía en supersticiones. Ni en historias de pueblo. Ni en advertencias susurradas por viejos. Pero sí creía en el peso de la culpa. Y esa noche, ya no podía cargarla más. Caminó hasta la iglesia con pasos inseguros. El aire era frío, y el silencio parecía más denso de lo normal. La puerta estaba abierta. ¡Qué raro!, murmuró. Entró. El interior estaba iluminado solo por unas pocas velas. Las sombras se alargaban como si quisieran tocarlo. Todo estaba en silencio. Demasiado. Pero Tomás no vino a pensar, vino a confesar. Se acercó al confesionario. Viejo. De madera oscura. Con marcas que parecían uñas. Se arrodilló. Respiró profundo. Perdóneme, padre, porque he pecado. Silencio. Hace mucho que no me confieso,
pero hay cosas que no me dejan dormir. Una pausa. Entonces. Una voz respondió. Te escucho. Tomás se quedó quieto. Había algo extraño. La voz era baja, rasposa. Pero no era lo que esperaba. Yo, continuó, hice cosas que nadie sabe. Yo sí. Tomás levantó la cabeza. ¿Qué? Silencio. Luego, la voz volvió. Sé lo que hiciste aquella noche en el camino. El aire se volvió pesado. Tomás nunca había contado eso. A nadie. ¿Quién es usted? La madera del confesionario crujió. Alguien que ha estado escuchando desde antes de que vinieras. El corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza. Padre, esto no es gracioso. Y no soy tu padre. Las velas temblaron. Una se apagó. Luego otra. La oscuridad comenzó a cerrarse. Tomás intentó levantarse. Pero sus piernas no respondieron. No, no puede ser. Dime, susurró la voz. ¿Quieres que te perdone o que te recuerde? Un frío recorrió su espalda. Yo, solo quería confesar. Y lo hiciste. La rejilla del confesionario crujió lentamente. Desde el otro lado, algo se acercaba. Tomás no podía verlo bien. Solo una forma. Oscura. Distorsionada. No deberías haber venido, dijo la voz. Aquí no se perdona. Se cobra. La figura se inclinó hacia la rejilla. Y por un instante, Tomás vio lo que había del otro lado. No había rostro. No había ojos. No había boca. Pero aún así, sonreía. Un grito ahogado escapó de su garganta. Las velas se apagaron por completo. Silencio. A la mañana siguiente, la iglesia estaba abierta. Como siempre. Tranquila. Vacía. Pero el confesionario no lo estaba. Los vecinos encontraron a Tomás arrodillado. Inmóvil. Con los ojos abiertos. Fijos. Y su boca. Sellada. Como si algo hubiera decidido. Que ya no debía hablar. Desde entonces. Dicen que el confesionario sigue recibiendo visitas. Pero nadie vuelve a salir igual. Porque hay secretos. Que no buscan perdón. Buscan permanecer. Y si alguna vez decides entrar y escuchas una voz que te dice, yo ya lo sé todo, no respondas. Porque en ese momento, ya no estás confesando. Estás siendo escuchado. Por algo que nunca olvida.